Yo me conocí con mi esposo en una iglesia evangélica. Tuvimos un corto noviazgo y luego nos casamos. Tuvimos 8 años de matrimonio, tuvimos un niño, pero de un momento a otro mi esposo empezó a cambiar. Por ejemplo, ya no le gustaba que yo estuviera presente cuando él lo llamaban, cuando él respondía a alguna llamada o cuando mensajeaba. Siempre estaba como distante. Yo empecé a dudar, la verdad. Empecé a dudar, a pensar que quizá mi esposo me estaba haciendo infiel con otra persona. Un día me llegó con la gran sorpresa de que había comprado un carro del año y que lo estaba pagando supuestamente a crédito. Yo le pregunté que de dónde, porque lo que yo ganaba en mi trabajo y lo que él ganaba no nos alcanzaba para comprarnos un carro de esa gama. Y él me dijo que no me preocupara, que él estaba haciendo unos extras en su trabajo y que con eso él iba a pagar el carro. La verdad yo no le creí, porque ese carro era bastante costoso. También nosotros siempre los fines de semana, los días de feriado, salíamos a lugares, pero siempre teníamos lugares específicos donde nosotros íbamos, lugares que nosotros podíamos costear económicamente. Y ya mi esposo empezó a llevarme a mí, a mi hijo, a lugares bastante costosos. Pero yo igual tenía como eso, esa duda, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando a fondo? También, como les dije, las llamadas, los mensajes, de verdad que mi esposo estaba bastante extraño. Y independientemente del carro y esas cosas, yo estaba más que segura que mi esposo me estaba traicionando con otra persona. La verdad, yo no me aguanté las ganas de saber qué era lo que estaba pasando con mi esposo. Porque es que él no era así y de un momento a otro empezó a cambiar. Cabe recalcar algo, mi esposo se crió en la iglesia, sus padres eran evangelistas, bueno, son evangelistas, la mayoría de la familia de mi esposo son evangelistas. Yo no me crié en la iglesia, yo entré ya cuando era adolescente, me empecé a congregarme con mis padres y como les dije, mi esposo era muy creyente y yo no podía, me costaba creer que mi esposo me estaba haciendo infiel. Bueno, al menos eso era lo que yo pensaba. Yo empecé a intentar desbloquear el teléfono de mi esposo porque mi esposo hasta el teléfono lo tenía bloqueado. Y un día le pregunté qué estaba pasando, que por qué lo bloqueaba, y me decía que no, que era porque a veces se le marcaban las llamadas y que eso no le gustaba. Perfecto. Yo estuve como casi un mes intentando a las madrugadas abrir el teléfono de mi esposo, desbloquearlo, hasta que lo logré. Cuando yo logré abrir el teléfono de mi esposo después de casi un mes estarlo intentando, vaya la sorpresa que me llevé. Señores, mi esposo no me estaba engañando con otras mujeres. Estaba haciendo, creo yo, algo mucho peor. Resulta que lo que descubrí en ese teléfono lo llevó a mi esposo a una condena. Mi esposo tenía en ese teléfono, bueno, en los dos teléfonos que él tenía, porque hasta tenía un teléfono extra también, y toda la información que él tenía ahí era de infantil. Habían fotos, habían videos, y en algunos de los videos que había de estos menores, también estaba mi esposo participando en ello. Yo inmediatamente lo que hice fue pasar toda esa información a mi teléfono. Ese día no dormí, el día siguiente me levanté, despaché a mi esposo para el trabajo, mandé a mi hijo a la escuela y me fui a trabajar yo, pero de verdad que tenía unas ojeras, porque como les dije no había dormido, yo estaba bastante mal. Mi esposo me preguntaba qué me estaba pasando, yo no sabía la verdad ni qué responderle, porque yo estaba en shock. No sabía qué hacer, no sabía qué decir. Por momentos sentía como que el impulso de irme a la policía y entregarle toda esa información y denunciar a mi esposo. Pero por otro lado yo decía, la iglesia. Yo me acordaba de cómo había conocido a mi esposo, cuando nos habíamos casado. También pensaba mucho en su familia, pero también pensaba en esos niños, en esas víctimas. Ahí no solamente habían niños, también habían adolescentes. Y créanme que esa información, todos esos videos y esas fotos, era algo muy fuerte lo que yo vi ahí, que mi esposo estaba haciendo. Así que lo denuncié y hoy por hoy él está pagando
está pagando por lo que hizo. Yo no me arrepiento de haberlo denunciado porque esos niños eran inocentes, eran personas que mi esposo tenía que haber cuidado, así como aparentemente él cuidaba a nuestro hijo. Yo pensaba mucho en eso, pensaba en mi hijo y yo me ponía como en el lugar de esos padres, ¿no? Que sus hijos eran víctimas de estas cosas y yo decía, a mí no me va a gustar que a mi hijo me le hagan eso. Y por eso y por todo, yo denuncié a mi esposo y él está pagando su condena.